Conclusiones, su señoría, de este episodio para terminar. Rápidamente, se trata de tres puntuales conclusiones, su señoría. La primera, doctora Uribe Vélez no buscó a Harrington Mosquera antes. Está claro que fue al revés, que Harrington Mosquera buscó acercarse a él para informarle que él era un paramilitar retirado, reinsertado hacía ya 12 años y que tenía información relacionada con Iván Cepeda Castro e Iván Velázquez acerca de señalamientos a él, a Uribe Vélez. Segundo, que ese encuentro que no fue buscado por Uribe Vélez, que fue sorpresivo, y así ocurrió, en esa dirección, a él lo buscan, no al revés, tuvo lugar en Pacho, Cundinamarca, en el vehículo blindado del principal de su caravana de seguridad, en presencia del coronel jefe de su seguridad, en presencia del conductor asignado, y, y que era testigo de que se había abordado el vehículo. Lo que pasa es que no entró para no generar más, estar más apretujados, el señor Juan Manuel Daza Iguarán, que acompañó a Álvaro Uribe Vélez a ese recorrido político. También, señoría, se concluye que en ese encuentro, en esa reunión, en el vehículo que hablaron, que era simplemente propiciado y buscado por Harrington Mosquera, afanosamente, no se hizo ningún ofrecimiento, no se le prometió nada de ninguna especie, no hay ninguna palabra, ninguna señal que así lo indique a cambio de nada. Más aún, su señoría, este episodio es el único en donde aparece un contacto de Álvaro Uribe Vélez con un protagonista, con un testigo potencial, porque siempre fueron todos por otras personas que traían un mensaje que lo buscaban a él y él buscaba corroborarlo. Aquí lo buscan, pero aquí lo buscan directamente el potencial testigo y tienen ese encuentro. Tercero, esa actuación de Álvaro Uribe Vélez fue de reescuchar, preguntar si estaba dispuesto a declarar ante la Corte todos estos hechos y luego, inmediatamente, como era sábado y no quería interrumpir el descanso en mi oficina, se comunicó con el señor Fabián Rojas de su UTL para que tomara nota de todo, como también se le había dictado ya a Juan Manuel da Iguarán, y que se pusiera en contacto a primera hora el lunes 16 con mi oficina para informar de ello y también al abogado Diego Cadena. Y así se hizo, su señoría. Efectivamente, cuarto, Fabián Rojas se contactó con mi oficina. Fruto de ellos que finalmente se presentó un memorial ese mismo 16 en la Corte, que aquí se exhibió, y también se contactó con Diego Cadena, quien al día siguiente, 17, hizo la llamada al señor Jalito Mosquera. Así que nada de eso que aparece ahí tiene ninguna muestra o traza de ilicitud. Esa instrucción dada por parte del doctor Uribe Vélez a Fabián Rojas, que le informara eso a Diego Cadena, en ningún momento se le está pidiendo a Diego Cadena que él debe buscar una forma de que el testigo que se apareció, Jálito Mosquera, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, o la modifique de alguna forma. No. Texto. Tampoco se puede desprender que del memorial que yo radiqué ese 17 de abril, perdón, del 2018, luego la llamada del 16, en horas de la mañana, 9:14 creo de la mañana, ese memorial no se señala nada distinto de resumir la información recibida, ponerla en conocimiento de la Corte del magistrado José Luis Barceló Camacho, en el radicado todavía que tenía el senador Cepeda, en el que estaba pendiente de resolver la apelación del recurso de la reposición del inhibitorio, y se le pedía que por favor se le tomara esa declaración a este señor para que se verificara, se hiciera la verificación correspondiente. En séptimo lugar, ese ejercicio de pedir la verificación correspondiente no puede ser interpretado
como una forma de engañar a la justicia, más allá de que no se haya imputado fraude procesal, porque ¿qué es lo que se hace en la actividad investigativa y en la actividad requisidora de elementos de prueba ante cualquier autoridad judicial? Pedir eso, que se verifiquen las informaciones para que se establezca la verdad, no otra cosa. Octavo, la conversación telefónica, además rendida por el señor abogado Diego Cana Ramírez con Harrington Mosquera, pues no apareció tampoco ninguna referencia de ningún ofrecimiento hecho por el abogado Diego Cadena, así hubiera sido por su propia iniciativa, que no fue al señor Harrington Mosquera. Simplemente le destacó la importancia de su declaración, de que ojalá pudiera hacerla, de que lo que está oculto salga, se esclarezca y que se dijera la verdad, y qué mejor que para asegurar su contenido, ¿por qué no por lo menos tener una primera declaración notarizada, como se hizo efectivamente el 26 de abril, que ya no se pudo, 17 de abril, el 26 de abril se hizo la notaría 19 de Medellín, señoría, y esa declaración, noveno, en Medellín, no puede ser interpretada, por tanto, esa declaración notarizada como nada, ni de soborno de testigo en acción penal, ni de fraude procesal, porque simplemente manifestó el testigo eso, lo que él tenía información relacionada con Iván Cepeda Castro frente a la Álvaro Uribe Vélez, y que era para la corte bajo juramento. De ahí no puede pretenderse derivar nada, mucho menos de tratar de engañar a la justicia o inducir error a la corte. Verifique. Décimo, su señoría, todos los testigos que sobre este tema declararon lo hacen sin tener ninguna contradicción. Pero más importante, Alcísar Barrios Lozada, investigador líder de la Fiscalía, verificó que el encuentro no fue programado, que fue realmente casual. El tema de las celdas, que no hubo comunicaciones previas. Es decir, hizo toda la tarea de corroboración externa del dicho por Álvaro Uribe Vélez y del dicho de Fabián Rojas, del dicho de Juan Manuel Daza y Guarán, que fueron los testigos que sobre esto aquí declararon. Porque ya sabemos que Diego Cadena guardó silencio y no podemos comentar eso. Décimo primero, su señoría, contrario a lo que dice el escrito de acusación, es claro que no hubo por ninguna parte manuscrito alguno. Ni yo incorporé ningún manuscrito en mi memorial del 17 de abril del 2018 entregado en la corte a las 9:14 de la mañana, ni el abogado Diego Cana Ramírez obtuvo de parte del señor Harrington Mosquera Hernández un manuscrito. Lo que obtuvo fue una declaración notarizada que ustedes vieron no era manuscrita ante la notaría 19 de Medellín. Así que, ¿de dónde saca la fiscalía lo del manuscrito? Otro ejemplo más de ligereza, de falta de preparación en este caso. Decimosegundo, cuando se radica este documento, finalmente, me refiero a la declaración del 26 de abril notarizada, ya justo había operado la decisión del recurso de reposición, que si mal no recuerdo fue 2 días antes del 24 de abril, y que en consecuencia ya quedaba clausurada esa investigación porque quedó en firme el inhibitorio, que aunque sabemos que no tiene efectos de cosa juzgada, que es formal, pues la verdad, pues si no hay prueba sobreviviente de relevancia, pues no se revoca, y en este caso pues no fue y se acabó. O sea, ni siquiera fue valorado de ninguna manera. Aparte que no tenía ninguna capacidad ni ninguna manifestación contraria a la verdad que pudiera inducir en error. Y decimotercero, su señoría, la fiscalía claramente se estableció que no probó en modo alguno la realización de ninguna conducta típica, ni de soborno de testigo de actuación penal, ni fraude procesal, que además no imputó, y que ciertamente ya veo por qué no hizo ninguna promesa en su teoría del caso, porque no podía probar nada. Increíblemente, en lugar de ser coherente, decidió concluir lo que no cabía. Finalmente, señoría, para terminar este episodio, como gran conclusión, es claro, uno, que no hubo acusación en sentido estricto, no hay congruencia frente a la imputación elástica y a este tema, no hay claridad en ningún sentido, no hay nada que se señale delictivo, ni de soborno de testigo, que no lo fue la jurídica, ni fraude procesal, pero acá además tampoco se pudo probar nada en este juicio. Y lo único que demuestra este caso, su señoría, este episodio,
Es la total falta de objetividad de la Fiscalía frente a este proceso.